Bien, espero que esto resulte ya que es el primer video que voy a empezar a grabar de una serie de videos asociados al proceso de certificación de Java. Bien, como les prometí, la idea es poder en cierta forma entregarle un poco mi experiencia respecto a lo que fue la certificación de Java. Y bueno, una de las certificaciones de Java que he tenido que sacar dentro de la historia de mi path de certificación. Ahora ustedes se preguntarán por qué estoy hablando sobre un proceso de certificación como el proceso de certificación de Java. Principalmente porque es un proceso que sirve mucho para los desarrolladores que quieren en cierta forma consolidar sus conocimientos respecto a orientación a objetos. ¿Ya? Que quede claro que no es un tema necesariamente relacionado a programación en Java en sí, ¿ya? Sino que es un proceso que apoya mucho a un desarrollador que va a trabajar orientado a objetos. ¿Ya? Se ven muchos conceptos que se ven en todos los otros lenguajes de programación. Se ve el concepto de clase, se ve lo que es herencia, se ve lo que es polimorfismo, se ve lo que son las variables, lo que son los tipos de variables, y la verdad es que aporta bastante. ¿Ya? De hecho, dentro de mi experiencia como desarrollador, siento que me ayudó bastante a lograr mi objetivo. ¿Ya? Primero contarle un poco cómo se trata la path de certificación de Java. La path de certificación de Java contempla dos niveles realmente. Anteriormente contemplaban tres, que era el nivel asociado, después venía el nivel profesional y finalmente terminabas en un nivel llamado master, ¿ya? O expert al final, que es el nivel más alto del proceso de certificación. Dependiendo de cuál es el nivel de certificación, las preguntas son más del examen son más complicadas o menos complicadas. Cada nivel de certificación de Java está asociado a un examen. ¿Ya? Algunos están asociados a dos exámenes en las últimas versiones, de hecho en la versión 11, para sacar una certificación de Java hay que dar dos exámenes. ¿Ya? En la versión 8, para sacar cada certificación hay que dar un examen. Entonces la verdad es que es mucho, mucho mejor. ¿Ya? Dentro de la path de certificación, para partir en las certificaciones de Java, se tiene que sacar la certificación Java Associate, que es la que tengo en este momento en pantalla. ¿Ya? La que está acá. Entonces, ¿cuál es la gracia de la certificación Associate? La certificación Associate diría que es la más estándar. Tiene menos conceptos, o sea, tiene muchos conceptos de Java, pero tiene muchos menos conceptos vinculado específicamente a la especialidad de Java, sino que está relacionado a temas de programación en general. Entonces, para alguien que quiere aprender a programar, perdón, para alguien que ya quiere consolidar sus conocimientos vinculados a la programación, que ya sabe programar, la verdad es que es mucho mejor. Es muy buena. Ya, la profesional ya como que se entiende como a tirar un poco más para el lado de que está asociado con como ya más la especialidad de Java. Ya se ven temas de concurrencia propios de Java y es mucho más orientado a Java. Entonces yo recomiendo realmente sacar la asociado. Yo tengo la asociado, la profesional y la web developer. De las tres realmente la que más ofertas de trabajo me ha traído es la asociado. ¿Ya? Entonces de repente uno por sacar certificaciones de repente se pone como muy, muy ansioso y empieza a hacer mucho tema de certificaciones. Yo al menos tiendo a hacer muchas certificaciones constantemente, sacar muchas certificaciones, pero realmente la que más ofertas laborales me ha traído, sinceramente, es la social. Ya, en esta página se muestran cuáles son los requisitos para obtener la certificación de Java asociado. ¿Ya? Dice que para poder sacar la certificación de Java asociado hay que tener el examen 10Z0 808, que es el Java SE Programmer 1 Exam, ¿ya? Que es el examen 1. El examen 2 es el 1Z0 809. ¿Ya? Ese se tiene que sacar después de este si ustedes quieren continuar la PAT y sacar la certificación de profesional. ¿Ya? Y también, bueno, acá te están diciendo que puedes sacar también la certificación del Java S11. Yo realmente no recomiendo la certificación del Java S11, yo al menos no la voy a sacar dentro de mi experiencia, porque para poder sacarla asociado tienes que sacar dos exámenes. Entonces, la mejor estrategia que puedes tener actualmente, hoy, 14 de febrero del 2021, es sacar la certificación asociado, sacar la profesional del 8 y si quieres eventualmente actualizar a la 11. ¿Ya? Pero la verdad es que con la certificación 8 asociado es suficiente. ¿Ya? Para mayoría de los casos es suficiente. Ya, el examen es un examen bastante caro, pero en cierta forma es tan caro como todos los exámenes de certificación. De hecho, el valor del examen acá te dice directamente que son 190.000 pesos chilenos. ¿Ya? No sé cuánto será eso en dólares, pero es bastante plata igual. Todos los exámenes de Oracle valen lo mismo. Ya casi todos valen el mismo valor. De hecho, comúnmente son estándares los precios para los exámenes de Oracle.
Y bueno, una ventaja que tiene en cierta forma el examen es que el examen es vitalicio, ¿ya? No vence nunca. O sea que si tú sacas un examen de Oracle hoy día, va a estar eternamente vinculado a ese examen. No como otros exámenes de otras empresas como Cisco, que vencen una vez al año, si no me equivoco, vencen los exámenes de Cisco. Y los de Amazon, de hecho el de Amazon vence cada 3 años. Entonces la verdad es que es interesante sacar eso para tener una certificación vitalicia. Si tienes el dinero para poder invertir y sacar estos 190.000 pesos, la verdad es que te va a aportar bastante. Sobre todo si eres un desarrollador Java que ya conoce de Java, ya que sabes y que quiere en cierta forma consolidar tus conocimientos, la verdad es que es bastante interesante sacarla. ¿Ya? Que quede claro que sin una preparación este examen no sale. ¿Ya? O sea, tienes que prepararte igual, a pesar de ser un desarrollador con experiencia en Java o experiencia en desarrollo, no vas a pasar este examen si no te preparas con las trampitas que tiene el examen y con las cosas adicionales que tiene el examen. Ya, yo estuve 5 años desarrollando en Java y aún así, si me hubiera puesto a sacar este examen a la primera, la verdad es que no lo hubiera logrado. ¿Ya? Entonces, sepan eso también. Tiene un score de un 65% para poder aprobar. ¿Ya? Y tiene una duración de 1 hora y media. Cerramos en 1 hora y media, a pesar de que son 1 hora y 50, o sea, son, perdón, 2 horas y media. Cerramos en 2 horas y media. Eh, Porque en realidad la verdad es que si vemos aquí son 120, 130 y son 2 horas y media. 2 horas y media las que dura el examen. Se hace poco, se hace bastante poco, ¿ya? A pesar de todo se hace bastante poco. Creo que son 70 preguntas, ¿ya? Me parece mucho que son 70 preguntas. En todo caso aquí sale más detalle respecto al examen y lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? Entonces, efectivamente el examen son 70 preguntas. Del 70 preguntas hay que sacar un 65% para poder aprobar, ¿ya? Actualmente, considerando la situación del COVID-19, están los tipos de exámenes denominados Proctored, ¿ya? Y la gracia del examen Proctored es que lo puedes dar en tu casa, ¿ya? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Comúnmente estos exámenes uno lo iba a dar a un centro de certificación, pero realmente con la situación del COVID obviamente entregaron la posibilidad de poder trabajar con exámenes online, ¿ya? En vista de que se puede hacer online, tiene sus desventajas, ya que los tipos te observan todo. ¿Ya? Tienes que primero fijar la fecha, de ahí veremos al final del proceso. Mi idea es hacer varios videos respecto a esto, hacer el primer video explicándoles cómo es el examen, hacer unos videos respecto al contenido del examen y finalmente explicarles cómo se hace al final la inscripción del examen dentro del sistema, para que puedan ustedes dar el examen después de haber pasado por estos videos. Eh, pero sepan de que el examen es bastante interesante, sobre todo por el hecho de que te están observando todo el rato. ¿Ya? Hay que hacer un procedimiento de rutina para ingresar al examen, hay que instalar una aplicación de Person View, que es la empresa que está encargada respecto a estos procesos de certificación. Y hay que al final ponerle ahí talento. Ya no es llegar y ponerse a hacer una prueba online como las típicas de repente que hay en internet, sino que la verdad es que es un examen monitoreado. ¿Ya? Por eso se llama Proctored. Está todo el rato ahí mirándote la persona, te están grabando el audio. Ante cualquier eventualidad te van a interrumpir el examen. Es súper importante cuando den el examen no haya nadie atrás. ¿Ya? Esto es para cualquier examen de Oracle, para cualquier examen de Amazon, para cualquier examen de Cisco, de certificación. No tiene que estar nadie atrás tuyo, no tiene que pasar nadie por la habitación. Y mi recomendación realmente es que fijen estos exámenes de certificación en horarios que no haya nadie. ¿Ya? Si, por ejemplo, no sé, darlo a las 4 de la mañana de un día jueves, hacer el esfuerzo, o de un día martes, un horario en el que no haya nadie. Porque de esa forma es muy difícil que le interrumpan. ¿Ya? Si pasa alguien por atrás, el examen F, ¿ya? Te matan el examen, ¿ya? Te van a reprobar y fuiste bueno con los 190.000 pesos. ¿Ya? Así que es importante que cuando den el examen no haya nadie. ¿Ya? Primero. Segundo, importante que tu computador tenga buena cámara, o tenga una cámara al menos, para poder visualizar lo que están haciendo. ¿Ya? Que el día del examen no haya nada que sea como eventualmente un torpedo o algo que te pueda interrumpir. Por ejemplo, a mí para dar un examen de Java, creo que fue uno de base de datos, me reclamaron porque estaba la pizarra atrás. La pizarra no tenía nada escrito, pero me hicieron mostrar la pizarra con la cámara porque los tipos creían de que podía estar copiando en la pizarra. Así que cuidado con cosas de ese estilo, cosas en la mesa, nada. Es imposible, ni siquiera intenten querer trampearse el examen porque eso no se puede hacer y no se debe hacer tampoco si es un examen de certificación. ¿Ya? Así que son súper estrictos con eso, mucho cuidado, tienen que idealmente bueno, saber un poquito de hablar inglés. Yo soy súper flight para hablar inglés, sé muy poco de inglés.
sé pronunciar, o sea, lo entiendo, lo escucho, lo leo y lo hablo sumamente mal, pero la idea es poder al menos poder comunicarse en inglés cuando la persona te llame, si te van a llamar para preguntarte algo. Ahora, si tú sigues todas las normas, si tú tienes todo perfecto, todo clarito, no hay nada en tu mesa, no hay nada atrás, no hay nadie que te interrumpa, ni te van a llamar, te van a hacer iniciar el examen nuevo. ¿Ya? Hay que conectarse media hora antes para poder entrar al examen, ya, media hora antes. Y en la media hora antes que uno se conecta, uno prueba que todo esté ok, ¿ya? Idealmente si vas a trabajar con un notebook, que el notebook no tenga nada conectado, ni pantalla externa, ni mouse, ni teclado, ¿ya? Son cosas importantes. Eso tiene que ver para todos los exámenes de certificación que ustedes quieran hacer, ¿ya? Volviendo un poco al examen de certificación del 1Z0808, el OCA 8, ¿ya? Te dicen directamente que tú podrías dar un curso para poder dar este examen. Mi idea es poder dar un set de videos que los puedan orientar con los contenidos al menos que ustedes tienen que estudiar respecto a este examen y algunas recomendaciones de libros que pueden leer también para dar el examen, ¿ya? Sería equivalente a no tener que dar este curso, ¿ya? No es necesario el curso para dar el examen, no te piden haber rendido el curso, ¿ya? Y el curso realmente, si les soy sumamente sincero, el curso de los 8 Fundamentals no tiene los contenidos suficientes para poder dar el examen. El examen es de alto rendimiento, así que la verdad es que no los tiene. Ni lo intenten, mi recomendación no paguen ese curso. Ahora, respecto a los tópicos del examen, ¿ya? Hay varias partes aquí importantes. Se ve todo lo que son la base de la definición de variables y tipos de datos en Java, pero al hueso. ¿Ya? Yo sé que todos o la mayoría de los programadores Java que uno conoce son capaces de definir una variable entero. ¿Ya? Todos son capaces de definir una variable entero 100, por ejemplo. ¿Ya? Un valor entero 100. Pero lo que no todos saben es que dentro de las variables se pueden usar guiones bajos, por ejemplo, los valores literales. ¿Ya? O que de repente tú puedes definir un literal en binario. ¿Ya? Cosas de ese estilo que la verdad es que uno no conoce y que en muchos lenguajes se pueden hacer. ¿Ya? De hecho, en Python también se puede hacer eso de definir los literales con guiones bajos entre medio. Y nadie lo sabe, pues, ¿ya? Entonces, el examen está hecho para preguntar cosas que nadie sabe, ¿ya? Cosas que son muy al hueso, muy en detalle. Por ejemplo, saber en un ciclo. Aquí, de hecho, en una parte de acá viene lo que son estructuras de decisión y ciclos. Aquí, ciclos. Lo que nadie sabe es que el ciclo for no necesita ningún argumento. O sea, tú puedes hacer un for, punto y coma, punto y coma, punto y coma al final y listo. Es un ciclo for válido. Entonces, son preguntas de ese estilo las que te van a hacer en el examen. No te van a preguntar cosas básicas como las que uno ve en Fundamentos de Programación o en Programación 1, ¿ya? Cuando ven Java directamente. Ya son preguntas bien complejas. Entonces, la idea es que hay que estudiar esas preguntas, ese tipo de preguntas, estudiar las trampas que hay. Y mi idea es apoyarlos con eso en este set de videos que empezaré a hacer. ¿Ya? Se ve lo que son los tipos de básicos de Java. ¿Ya? Se ve también cuáles son las diferencias entre los objetos, lo que son las referencias, las variables de tipo referencia y las variables de tipo primitivo. Tienen que entender claramente cómo funciona el ciclo de vida de las variables, ¿ya? Cuando una variable pasa a ser candidata a garbage collector o cuando no. Recordar que Java es un lenguaje que no te permite tú hacerte cargo del manejo de memoria, sino que hay un tipo ahí que se llama garbage collector que está constantemente buscando cuándo eliminar una variable del scope y cuándo no, ¿ya? Entonces hay que saber eso, es muy importante. Conocer las clases grapper, boolean, double e integer. Y también, bueno, a pesar de que aquí no está, también te pueden preguntar por algunos métodos directamente, no solamente las clases, sino que los métodos más específicos que hay dentro de boolean, ¿ya? Aquí hay que aprenderse de memoria muchos métodos. Es una prueba que si bien no está orientada a la memoria, en algunas preguntas sí. No, diría que el del 100% de las preguntas, pucha, el 70% es de desarrollo y el 30% es de memoria, pero ese 30% de memoria puede jugarte bien en contra. ¿Ya? Hay que ver qué es la diferencia entre preguntas por igualdad y equals, ¿ya? Lo que sería equivalente a otros lenguajes directamente, como preguntar con doble igual en JavaScript y triple igual. Acá en Java es doble igual y equals. Bueno, cuáles son los operadores ternarios y cómo se construye el operador ternario, cómo se usa el switch. Recuerden, lo que estoy diciendo ahora no es que realmente sea la forma básica de trabajarlo, es la forma en detalle de trabajarlo. Cada uno de estos tópicos se tiene que ver en detalle, no se puede ver a simple vista. Quizás mucha gente aquí, mucha gente que ha trabajado en Spring, en Java, conozca más o menos cómo funciona el operador de igualdad y el operador equals,
pero es muy distinto realmente saber el detalle del operador de igualdad y el operador equals. Cómo se comporta un equals entre dos tipos distintos, cómo se comporta el equals con tipos iguales, cómo se comporta el equals en una clase con una herencia, ya cómo se comporta la igualdad entre tipos que no tienen nada que ver entre sí, y sucesivamente, ya son cosas de ese estilo. Cómo definir arreglos. Acá hay varias truculencias respecto a que se pueden definir arreglos en una línea y no, ¿ya? Cómo utilizar los ciclos, cómo utilizar el while, el do while, el for, el break, el continue y los labeled fors. Aquí los labeled loops, digo. Aquí no están los labelets, pero también entran lo que son los labels. Cómo definirle una etiqueta a un for dentro de otro, que se usa comúnmente cuando se trabajan for dentro de otro o ciclos dentro de ciclos, ¿ya? ¿Qué ocurre si yo hago un continue dentro de un ciclo que está dentro de otro? ¿Qué ocurre si hago un continue dentro, en el ciclo de adentro, en el ciclo de afuera? ¿O el break adentro, o el break afuera? Cosas de ese estilo te preguntan. ¿Ya? Te preguntan trabajar también con encapsulación. ¿Cuál es la diferencia entre sobreescritura y sobrecarga en temas de herencia? ¿Ya? Te hablan sobre lo que son los getter y setter. Me refería a encapsulación también. ¿Qué ocurre cuando hay un getter en un hijo de una clase padre? ¿Ya? Cosas de ese estilo esperen preguntar. El operador super, cuándo se puede utilizar super, cuándo no se puede utilizar super, ¿ya? El control de excepciones y el árbol completo de excepciones hay que aprendérselo, ¿ya? ¿Qué excepción hereda de otra? Por ejemplo, saber que throwable es una clase, ¿ya? A pesar de que tiene un nombre parecido a interfaz, pero throwable es una clase. Lo veré en los videos también más adelante. Y que todo hereda de throwable, después viene error y después vienen también lo que es exception y todas las bases de excepciones. Y algo que se agregó en la versión 8 del examen, que no estaba, cómo se trabaja con la API de fechas, ¿ya? La API de fechas es bastante interesante porque se ven conceptos que no se ven comúnmente en otra, que no se veían anteriormente, que se veían en la parte profesional y que son transversales a muchos otros lenguajes, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando hago comparación de fechas? ¿Qué ocurre cuando tomo una fecha, compararla y quiero hacer cálculos dependiendo de la zona horaria? ¿Ya? Esas cosas entran en el examen. Cómo restar fechas, cómo sumar fechas, ¿ya? Y expresiones lambda, pero específicamente trabajando directamente con el predicate, ¿ya? Hay distintos elementos dentro de las expresiones lambda que entran en los exámenes de Java. Está reducer, está predicate, está consumer, pero acá entra solamente predicate. Sin embargo, en los videos yo quiero explicarles perfectamente cómo funciona este tema de las expresiones lambda. Entonces, la verdad es que les puede ser útiles también para quienes quieran trabajar en expresiones lambda en otro lenguaje de programación y entender la base que sustenta lo que es la expresión lambda, ¿ya? Hay que ver también que te pueden poner, por ejemplo, situaciones en las que por ejemplo te ponen una clase y el import no está dentro de la clase, ¿ya? Que en ese caso, si el import no está, ellos dicen que si es que no se incluye un package o import statement, la pregunta no necesariamente tiene que hacer referencia a esos statements, ¿ya? O sea que pueden eventualmente no estar y asumir de que están, aunque hay circunstancias en las cuales te pueden preguntar directamente por el import y si el import está incorrecto, el import está correcto, y hay que tener cuidado con esas cosas. Y te ponen fragmentos de código, ¿ya? Fragmentos de código o te hacen preguntas de tipo teóricas, ¿ya? Para registrar el examen hay que hacerse una cuenta de Oracle, esto lo veré más adelante, por ahora no. Ya, ahí está el precio en dólares, ya, lo he visto anteriormente, $245, que son equivalentes a 290.000 pesos. Y bueno, si tú al final sacas la certificación, puedes obtener esta chapita, que son las famosas chapitas que te dan los exámenes de certificación y que lo puedes poner en tu LinkedIn y mostrárselo a tu amigo de tu mamá, ¿ya? Para imprimirlo y ponerlo en tu refrigerador, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, ese es el examen, ¿ya? Ese es el examen en general. Ese es el examen al cual yo comenzaré a hacer videos para poder apoyarlos en el proceso de preparación de este examen. Y antes de finalizar el video, comentarle algunas cositas respecto a recomendaciones respecto a cómo abordar este tipo de exámenes de certificación. ¿Ya? Voy para acá y déjenme compartir algo aquí. ¿Ya? Aquí. Ya. Como les comenté, el examen de certificación dura 150 minutos, son 70 preguntas, se aprueba con un 65% y son preguntas de selección múltiple. Algo importante para nosotros los latinos, los indios, los tercermundistas, el examen se desarrolla totalmente en inglés, ¿ya? No se desarrolla en español, es totalmente en inglés, así que ojo con la lectura de textos en inglés. Idealmente someterse a preguntas principalmente en inglés, ¿ya? No ver preguntas en español.
Respecto a las preguntas de selección múltiple que hay en el examen, se dividen en dos categorías. Las que son de conocimiento, que son preguntas que te pueden preguntar un texto. ¿Cuáles son por ejemplo, cuál es el concepto de polimorfismo? ¿Qué significa herencia? Y te ponen una definición directamente. O cuáles son las características que tiene que tener, por ejemplo, una interfaz funcional. Eso sería como más para el lado de programación del profesional, pero en realidad pueden salir preguntas de ese estilo. O sea, preguntas de conocimiento, a eso me refiero. ¿Ya? Hay otro tipo de preguntas que son preguntas de ruteo, que son la mayoría de las que hay en el examen, que son preguntas donde te ponen un bloque de código y te preguntan en virtud de ese bloque de código cuál es el resultado. Hay que tener mucho cuidado ahí cuando el resultado puede ser un error, por ejemplo, en tiempo de ejecución o un error de compilación. Te hacen preguntas de ese estilo, diferencias de ese estilo. ¿Ya? Y a pesar de que el examen te permite retroceder en las preguntas o adelantarte en las preguntas, eviten retroceder en las preguntas, eviten revisar estas preguntas que ya respondieron, no es una muy buena práctica, porque al cambiar las preguntas después puedes quedar en la duda si es que efectivamente aprobaste por haber cambiado esa pregunta, o quizás sacaste más puntaje, o peor, si reprobaste el examen, pudiste haberlo reprobado por el hecho de haber cambiado esa pregunta. Así que cuidado, no cambien nunca las preguntas en mi recomendación. Se pueden marcar las preguntas para ir viendo alguna que te haya quedado en la duda, pero traten de no darle una revisada al examen una vez lo finalicen. ¿Ya? Recomendaciones respecto a lo que son las preguntas de ruteo que van a ver, que son esas preguntas donde sale código. Siempre es importante, al leer la pregunta, descartar el error de compilación. De repente pueden salir preguntas muy grandes con mucho contenido, muchas preguntas respecto al código, y al final es simplemente, por ejemplo, una llave mal cerrada y te ahorras todo el cacho de tener que leer la pregunta. Así que es importante que siempre descarten el error de compilación antes de analizar el contenido de la pregunta. Esto es para cualquier examen de certificación de programación en todo caso, no es solamente de Java. Para cualquier examen, lo primero es descartar algún error de ejecución o de compilación. Lo segundo es descartar, como les dije, el error de ejecución y en tiempo de ejecución excepción, que eso es diferente en Java, está el de compilación y el de ejecución, en otros lenguajes no. Y por último, si es que no hay ningún error de compilación o no hay ningún error en excepción o en tiempo de ejecución, en ese caso se evalúa el código, ¿ya? El código que está, y ahí se ve igual el resultado. Entonces siempre descarten un error. Los tipos son muy tramposos a la hora de definir las preguntas, así que cuidado, siempre descarten el error, ¿ya? En el caso de que tengas alguna pregunta que tú no caches al final cuál es la respuesta en el momento, mi recomendación es marcarla y avanzar en el examen, porque eventualmente una pregunta de más adelante puede que te aclare la respuesta, ¿ya? Más encima el contenido que aparece, a pesar de que yo te mostré un contenido en orden en la página de Oracle, el contenido que aparece es aleatorio. O sea, te pueden aparecer preguntas súper básicas al final y súper complejas al principio. A mí me pasó en este examen que las primeras preguntas me salieron terrible cabronas. Las preguntas más cabronas que te pueden salir en el examen son las preguntas de Garbage Collector y de objetos, de herencia. Entonces me salieron puras preguntas de herencia y de Garbage Collector al principio y al final me salieron preguntas de operadores básicos. Pues. Entonces, mega F si no me hubiera adelantado, ¿ya? Entonces, recomendación, no perder mucho tiempo en una pregunta también. Si hay una pregunta que te está tomando mucho tiempo, avanza a la siguiente, hermano. Márcala y avanza a la siguiente. Cosa de que a la siguiente ya pueda aclararse de la idea, o si no, por último, definitivamente tirarlo al azar al final. ¿Ya? No hay descuentos en las preguntas, así que la idea es que respondas todo el examen, no se te ocurra dejar ninguna pregunta sin responder. Y si respondiste una pregunta, no la cambies, por el amor de Cristo, no la cambies, ¿sí? Por favor. ¿Ya? El examen está hecho para creer de que el resultado de una pregunta es evidente. ¿Ya? O sea que de repente tú vayas a creer que te están preguntando por un tópico, por ejemplo, definición de variables, y la cuestión no es definición de variables, sino que es un error de compilación. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso. Los tipos que hacen este examen de certificación, sobre todo los de Java, son terrible mala onda. Son terrible perversos. En un libro de certificación, los tipos decían directamente que ellos cuando hacen estas preguntas, si bien no son malas personas, se sonríen cuando hacen una pregunta muy capciosa. O sea, los tipos son malas personas. La verdad es que se dedican a hacer preguntas capciosas, así que cuidado. ¿Ya? Si la pregunta es muy obvia la respuesta, denle una vuelta, revísenla, léanla. Porque probablemente hay algo ahí que los tipos trataron de hacer para perjudicarlo. Y cuidado con nombres de métodos, de clases que se parezcan. Por ejemplo, los métodos que existen en list y los métodos que existen en array. O los métodos que existen en string y los métodos que existen en string builder. Los locos te van a tratar de cambiar los nombres para hacerte caer, ¿ya? Son súper... te tratan de perjudicar por todos los lados. Así que cuidado con eso, ¿ya? Y eso. Y por último, para finalizar,
Ya se hizo bastante extenso este video. ¿Ya? Quería que fuera corto, pero fue bastante extenso igual, como siempre los videos que hago. Mi recomendación, instalar, ya, para poder probar. No es obligatorio para el examen, porque el examen es lectivo, es para leer, se tiene que leer en realidad, se tiene que leer y ser capaz de, sin un software para poder desarrollarlo. Pero mi recomendación es descargar el Java versión 8. ¿Ya? De hecho, tienen que bajarlo desde el JDK 8 de Oracle. ¿Ya? Me imagino que si usted está pensando en dar este examen ya lo tiene. Importante que sea la versión 8. No puede ser la versión 11, porque las preguntas están hechas en función de la versión 8. Tienen que bajar el JDK 8. En este caso yo tengo aquí el de Mac. Ustedes podrían bajar ese. Instalarlo. ¿Ya? Tienen que tener una cuenta Oracle. Así que la idea es que se creen una cuenta Oracle. Quien no tenga una cuenta Oracle, recomendación crearse una que sea profesional, que no sea así como Juanito bien así calado 89 @hotmail.com, sino que sea una cuenta que puedan utilizar o que puedan vincular con un proceso quizás profesional. Ya, descargan la versión 8 del JDK y mi recomendación para trabajar y con el editor que yo estaré trabajando en estos sets de videos son con Eclipse. ¿Ya? Entonces la idea es poder bajar el Eclipse. Acá, bueno, salió otra cuestión, no hay que ver. Download. Bajar el Eclipse. Bueno, descargar acá la última versión del Eclipse. Idealmente irse al Download Packages. Y si ustedes quieren continuar con la path de certificación, mi recomendación es que aprovechen de bajar la versión web. ¿Ya? No bajen la versión básica de Java, bajen esta versión. ¿Ya? Si ustedes quieren continuar con la path más adelante. ¿Ya? Ahora, si quieren trabajar solamente la certificación asociado, basta con la primera. ¿Ya? Baja la versión y con eso están listos para probar código. Lo reitero, no es un requisito obligatorio para este examen de certificación, sino que es simplemente para poder probar, evaluar el código si está bien o no. Ustedes no van a tener la posibilidad de trabajar con software en el examen de certificación, solamente pueden hacerlo con su hermosa mente. Bien, eso, espero que les haya gustado este primer video. Estoy tratando de hacer estos videos mejorando un poco el contenido del canal, así que estaré haciendo este tipo de videos de aquí en más. ¿Ya? Espero que les haya gustado este video. Difundan la palabra, como siempre digo, por si alguien más quiere conocer sobre este contenido. Y nos veremos en un próximo episodio donde mostraré como el primer tópico de este examen, que es el Java Basics, que tiene que ver con variables y tipos de datos. Ya, eso, nos vemos en un siguiente episodio. Besitos, besitos, chau chau.